Gracias por estar allí. Vamos a iniciar con una pregunta. Estoy conversando con Valentina Salazar. Ella es médico otorrinolaringólogo y su cuenta es @laotorrino. Una de las preguntas era que si la obesidad tenía que ver con los ronquidos. Sí, la obesidad es un tema que también debe tratarse cuando hablamos de ronquidos, de apnea de sueño. La obesidad es importante porque el cuello es una parte importante a la hora de dormir, a la hora, más que de dormir, de respirar. Entonces, estos pacientes que a veces ya están como muy gorditos, ¿verdad? El nivel de diámetro cervical aumenta. Entonces, ese peso, esa grasa, ese tejido subcutáneo que hay ahí, presiona a veces un poco la vía aérea. Si tienes, claro, ya de forma congénita, pues es tu fisionomía, el cuello un poco corto y engordas un poco, la vía aérea se ve comprimida. E incluso a nivel torácico, también la parte diafragmática, por el peso, se comprime y hace que el aire pase o entre o funcione todo este sistema respiratorio al dormir y en el día a día con mayor dificultad. Claro. Aquí Cristina dice, hola, ¿y el diagnóstico de parálisis del sueño, eso tiene solución? Ajá. La parálisis del sueño es un trastorno del sueño, o sea, existe como una subespecialidad, una rama de otorrino y de muchas otras especialidades como neurología, incluso psiquiatría, que son los trastornos del sueño, como el sonambulismo, las parálisis del sueño. Todo eso debe ser estudiado por un grupo integral de especialistas. Si la persona manifiesta que hay parálisis de sueño, debe acudir también, el otorrino pues lo refiere a un psiquiatra, a un neurólogo, y se ve si el diagnóstico es básicamente por la falta de oxigenación al momento de respirar, que sí puede ser, pero hay que descartar varias causas. Bien. Entonces el diagnóstico es como multifactorial, hay que realizarlo, hacerlo entre varios especialistas. Bien, ¿y este diagnóstico del ronquido, de la apnea del sueño, es fácil o es un proceso largo? Fíjate, el diagnóstico cuando el paciente llega a la consulta porque ronca, no simplemente porque no puedo respirar, que tengo dificultad respiratoria, se me tapa la nariz, es la consulta más frecuente. Pero si a eso le agregamos que el paciente dice, no es nada más que se me tapa la nariz en el día a día, sino que en la noche los ronquidos son súper importantes, mi pareja lo manifiesta, yo los oigo, mis ronquidos me despiertan. Ahí sí, la forma de realizar el diagnóstico, el estudio, es un poco más largo. No es algo corto. Son varios estudios, una serie de estudios que hay que realizar para que el diagnóstico sea completo, que el paciente tenga un diagnóstico completo y con ese diagnóstico completo tenga una solución completa. Muchas personas manifiestan que llegan al quirófano, que pues su otorrino le dijo, me tengo que operar, me operé y yo sigo roncando. Entonces ese yo sigo roncando es generalmente, lo hemos visualizado de unos años para acá, el resultado de unos estudios que no se realizaron, o sea, de un diagnóstico que quedó incompleto, que el paciente no se estudió de forma íntegra la vía respiratoria en su totalidad. ¿Qué es estudiarse de forma íntegra? ¿Qué significa? ¿Qué conlleva todo eso? Eso, pues, es como el protocolo de diagnóstico para los ronquidos. ¿Qué es lo primero? La visita al otorrino. Esa es la entrada, el paso 1. Te ve el otorrino, te realiza un examen físico completo, la nariz, te hace una endoscopia rígida nasal con una óptica, una camarita, te ve la nariz, te ve todas las fosas nasales, el tabique, los cornetes, entonces diagnostica la primera área, la nariz, si hay obstrucción nasal. Después hay que bajar, ver la faringe, la orofaringe, que quiere decir boca y faringe, que eso lo podemos ver simplemente con el frontoluz, con la lucecita, deprimiendo la lengua y viendo si hay una hipertrofia de amígdalas. Después hay que continuar haciendo un estudio que se llama nasofibrolaringoscopia. Este estudio es una endoscopia con una fibra, como la de los gastroenterólogos, se introduce por la nariz y baja hasta la faringe, laringe, cuerdas vocales y ve algunos defectos estructurales en esta área, en la glotis, en las cuerdas vocales, en las paredes laríngeas, a ver si hay un defecto más abajo. ¿Y eso es ahí en la consulta? Todo eso es en la consulta. Una vez que pasas por esta parte de consulta, vienen unos estudios. Un estudio súper importante que es la poligrafía cardiorrespiratoria. Este es un estudio que llevas a la casa, es un estudio portátil súper fácil de realizar, algo así como el Holter de los cardiólogos. Es un equipo que se coloca en
más o menos a nivel del pecho, y mide las veces en las que desoxigenas, que hay una hipoxigenación a la hora de dormir. Es decir, cuántas veces durante el sueño y por tus ronquidos, por tu apnea, que es lo que se está tratando de ver, la oxigenación baja. Y a veces es sorprendente, porque hay pacientes que la oxigenación le puede llegar a 30%. Todo esto del tema de oxigenación lo manejamos ahora mucho post-COVID, que nos poníamos el oxímetro en el dedo y todos sabíamos que el nivel acorde era más o menos 96, 98, 95% de oxigenación. Bueno, durmiendo, las personas pueden llegar a 70, 30, 40, claro, son micromomentos, es decir, 3 segundos, 4 segundos, a veces más. Entonces, claro, cuando ya pasa un tiempo, 5 segundos, por ejemplo, el paciente, el cuerpo te pide despertarte para respirar y poder oxigenar lo suficiente. Entonces, pero existen pacientes que llegan a 30% y no se despiertan. El cuerpo compensa, pero bueno, estos periodos de hipoxigenación son muy peligrosos, traen consecuencias a largo, corto, mediano plazo. ¿Y la ronquera o la apnea con el tiempo disminuye, aumenta? Sí, los ronquidos y la apnea con el paso del tiempo solo va a empeorar. No hay una forma de que espontáneamente este problema mejore. El que ronca, el que se despierta, que tiene despertares nocturnos, que está cansado al día siguiente, que no duerme, que no tiene un sueño reparador, con el paso de los años lo que va a haber es un empeoramiento porque los músculos pierden tonicidad, el paladar pierde tonicidad y se pone un poco más flácido, la úvula se elonga. Los músculos faringios y laringios también pierden esa tonicidad, esa dureza y el problema empeora. Entonces, sí es algo que hay que atacar porque, como les mencioné, tiene consecuencias para la vida en otros sistemas del cuerpo. Ahora, esta persona, este paciente que lo vimos, fue a la consulta, se hizo todo esto, se llevó el polígrafo a su casa y ahí estás viendo, bueno, el diagnóstico de una persona que efectivamente tiene problemas graves de ronquido, apnea. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las diversas opciones de tratamiento? Bueno, una vez que ya en el polígrafo se evidencia o que es simplemente un ronquido simple, un ronquido no relacionado con apnea de sueño o se ve la apnea de sueño, hay como varias vertientes. La primera, o sea, una de las opciones es la opción quirúrgica, corregir lo que está obstruido. Es decir, el tabique desviado, los cornetes grandes, las amígdalas muy grandes, todo lo que se pueda corregir a nivel quirúrgico se puede realizar. Y va a haber una mejor entrada del aire a la vía aérea, ¿no? También está la opción de ofrecerle al paciente algo que se llama CPAP, que es una máquina, un aparato que lo que hace es como introducir el aire. Es una máquina de presión positiva de aire. Es decir, el aire que no entra, la máquina con una mascarilla hace que pase. No todos los pacientes son candidatos a este CPAP sin la cirugía. Ah, ok. Muchos pacientes, imagínate, requieren la cirugía para ser candidato al CPAP. ¿Y duermen con eso? Duermen con eso. Existen otras opciones, porque hay pacientes que no están como dispuestos, no quieren ser dependientes de esa maquinita. Sin embargo, cada vez, como todo, la tecnología pues va avanzando y cada vez los CPAP los están haciendo más pequeñitos, portátiles, las boquillas de la carita son cada vez más manejables. Pero para este paciente que no quiere el CPAP, pues está también la opción quirúrgica, como ya lo mencioné. Generalmente en el quirófano hacemos un último estudio que se llama endoscopia de sueño inducido. Ponemos al paciente a dormir con sedación, una sedación superficial, tratando de imitar al momento del sueño. Y el paciente empieza a roncar. Entonces, esta misma nasofibrolaringoscopia que le hicimos despierto, se lo hacemos mientras duerme. Y mientras duerme, vemos si hay una obstrucción en otro lado, en fase faringea, laringea. Si el paciente no quiere usar el CPAP, pues hacemos la corrección quirúrgica en ese momento de lo demás que vemos obstruido. Además de la nariz, de las amígdalas, pues corregimos esa parte. Entonces, así el paciente probablemente ya no tenga que usar CPAP. Incluso, fíjate qué completo es todo este tema, que entra al quirófano en ese momento un odontólogo o un cirujano bucomaxilofacial, pero para que evalúe la parte oral, porque eso también es importante, del mentón, si hay micrognatia, retrognatia, si el mentón está retraído, y existe algo que se llama dispositivo de avance mandibular, lo prueban dentro del quirófano. Dentro del quirófano, el odontólogo
mete dentro de la boca un dispositivo que hace que el mentón se adelante muchísimo, a ver si el paciente respira mejor. Y uno, el otorrino, con su aparatico, con su nasofibrolaringoscopia, ve si ese momento en el que adelanta su mentón hace que el paciente, mira, ya no está roncando. Bueno, o que use el dispositivo de avance mandibular que se lo da el odontólogo, o el odontólogo le ofrece una cirugía mandibular. ¿Qué te parece? Wow, multidisciplinario también, Sí. bueno, todo. Es difícil manejar la apnea de sueño y los trastornos de sueño solamente el otorrino. Es un tema muy complejo y te comentaba ahorita en la pausa que muchos pacientes a veces dejan el tema hasta ahí porque es un camino un poco largo, pero si vas por ese camino probablemente vas a tener una resolución completa y un resultado satisfactorio. Si no lo haces de forma íntegra, pues pueden haber vestigios que queden por fuera y no solucionar el problema de forma completa. Bien, muchísimas gracias, doctora, Gracias. por venir y darnos esta explicación. Valentina Salazar, ella es médico otorrinolaringólogo, sus redes sociales es @laotorrino. Laotorrino, si a usted le quedó alguna duda, usted va y la visita. Gracias a ustedes por estar allí. Los vamos a dejar con un video final del recordado músico Juan Gabriel, que el pasado 28 de agosto cumplió un año más de su fallecimiento. Vamos a disfrutarlo. Nos vemos mañana. Adiós.